Diversos cuestionamientos ha recibido el último tiempo el mundo político por los casos donde miembros de las coaliciones se han visto involucrados en la investigación que realiza la Fiscalía Nacional por el financiamiento irregular de campañas políticas. Pero también hay una baja apreciación ciudadana de los partidos políticos en general, de ambas coaliciones políticas y del gobierno. Y queremos conversar de este escenario de cuestionamientos a puertas de los cónclaves, tanto de la nueva mayoría y el gobierno, como de los partidos que conforman la derecha. Nos acompaña en CNN Chile el ex senador y ex miembro de Renovación Nacional, Carlos Cantero. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Encantado, gracias por invitarme. Bueno, usted renunció a la militancia, efectivamente, como lo decíamos ahí en Renovación Nacional, y ahora se pregunta en una carta que envió a diversos medios de comunicación si el tiempo le dio la razón. ¿Qué vio entonces que no vieron los demás? Yo he planteado hace mucho tiempo que la derecha exacerba la competencia y el mercado en detrimento de la colaboración y del rol que le corresponde al Estado. Me parece a mí que estructuralmente en Chile el problema que ha generado toda esta crisis, sin desconocer el contexto mundial, por cierto, global, pero en Chile el énfasis ha estado en una discusión que no distingue adecuadamente entre bienes privados y bienes públicos. Y los bienes públicos, como la educación, como la salud, han progresivamente mutado hacia bienes privados. Y en consecuencia el Estado no cumple su rol de entregar educación de calidad, salud de calidad, seguridad ciudadana de calidad, y eso lo que ha hecho en definitiva es que la clase media cada vez se ve más empobrecida, porque si quiere, aun cuando tiene mejor sueldo, si quiere acceder a educación, tiene que pagar, si quiere acceder a salud, tiene que pagar. Pero usted pertenecía a un partido político donde el sistema liberal de mercado es predominante. A lo mejor un poco menos que en la Unión Demócrata Independiente, pero de todas maneras es predominante. Y por lo tanto, estaba en un sistema y estuvo ahí por varios años. Así es. ¿Por qué no se hizo nada entonces para cambiarlo desde adentro o no pudo? No, hicimos todo lo posible y en realidad fueron muchos años, 2 periodos de diputado y 2 periodos de senador, donde yo soy reconocido por haber planteado la necesidad de equilibrar el rol del mercado respecto del rol del Estado. Y yo siempre pedí un énfasis del Estado en materia social, mayor énfasis social. Y eso realmente no se dio, y aun cuando se nos convocó en su momento, en la década del 90, a compartir ideales en el partido, lo cierto es que este fue migrando hacia un énfasis mercadista en detrimento del rol del Estado. Pero usted habla además de haber hecho un diagnóstico temprano de parte de la crisis que enfrentan hoy día los partidos políticos, ¿cierto? Las coaliciones. Y en este habla de la relación entre política y dinero. Una cuestión que se ha destapado a raíz del caso Penta, el caso Soquimich y otras cosas más corpescas, por ejemplo. Una relación que usted la veía como insana, pero tampoco denunció en su momento determinado, ¿o sí lo hizo? Sí lo hice. Yo, de hecho, hace 12 años en la revista Cosas ya partí diciendo con nombre y apellido. O sea, yo hice referencia al rol que jugaba en esa época, en portada, el señor Delano. Lo menciono con nombre y apellido y yo digo, no puede estar interviniendo. Incluso el llamado de esa nota, que está en primera página, dice: mi futuro político no se resolverá en la casa del Choclo Delano. Así decía Entonces, hacía referencia yo al rol de la empresa en el ámbito de la política. Después tuve algunos otros problemas con otras personas de ese... Que claro, se molestaban cuando yo decía, esto va mal. Esta injerencia económica en la política va a terminar en una posición... Bueno, terminó mucho peor de lo que yo imaginé en todo caso. O sea, ¿usted comparte la crítica de aquellos que dicen que efectivamente los partidos de la derecha chilena se movían por los intereses políticos de los grandes empresarios? Lo que pasa es que yo creo que hoy día la política en general, como ha quedado demostrada, hasta incluso desde el espectro UDI hasta el Partido Comunista, hoy día tienen problemas de vinculación con el poder del dinero. Y si no, mire lo que pasa en la Universidad Arcis. Entonces, todo el espectro terminó. Por eso que partí diciendo que, en mi opinión, el problema está en las bases de la institucionalidad, que no distingue entre el rol del Estado y el rol del mercado adecuadamente, y el rol del Estado cada vez se debilita más, cada vez los servicios que entrega y los bienes que entrega son de peor calidad. Ahora, Carlos Delano está principalmente relacionado con el financiamiento de las campañas de la UDI. Sin embargo, usted en esta carta que envía a los medios de comunicación a la que yo hacía referencia, también nombra a Carlos Larraín.
que es identificado por usted como el mecenas de Renovación Nacional, y actuar precisamente el partido y él mismo en relación al dinero que él tenía para repartir en las campañas políticas. Sí, bueno, yo no hago referencia a él como persona, sino que al rol, porque no tengo yo animosidades con él, es al rol del dinero que terminó en una lógica de empresas. O sea, era como comprar en cuánto vale esta empresa tanto, o cuánto cuesta financiarla tanto. Y yo me pongo, y bueno, sin ir más lejos, la persona que usted menciona era militante de la UDI y de repente aparece teniendo roles protagónicos en RN, aparece sosteniendo, o sea, es el rol del dinero en la actividad política lo que yo critico, porque me parecía en esa época que era inadecuado, y terminamos en esto. Terminamos en que finalmente un número muy importante, por ejemplo, de militantes del partido en el que yo me fui primero. Pero detrás mío se fue una tremenda cantidad de gente que iba sintiendo lo mismo. Ahora, estamos a puertas, yo decía también en la presentación, de un cónclave de la derecha, donde está RN, la UDI, está el PRI y está Evópoli. ¿Qué visión tiene usted de lo que pueda producirse a partir de esto, toda vez que se conocen los llamados también de gente como el exministro Alamán, que señala que debe conformarse un nuevo referente político de derecha o centro-derecha? El tema no es si se va a conformar un referente o una coalición, o como quiera que se le denomine. Si el problema está en qué va a unir a ese grupo. Porque hasta ahora, en realidad, es una expresión de voluntad que sigue anclado en los mismos conceptos, dándole énfasis a la competencia y al mercado, y dejando de lado el rol del Estado y el rol solidario que le corresponde a la sociedad. Entonces, en realidad, la voluntad no depende de buen ánimo o mal ánimo, depende de las ideas que van a haber detrás. En mi opinión, si no se clarifica este punto, va a haber lo mismo de siempre. O sea, gatopardismo, como yo digo en mi nota, se va a anunciar todo tipo de cambios para que finalmente todo siga exactamente igual. Y si eso es así, en mi opinión, va a haber un desastre de la misma magnitud que está anunciando Alamán cuando dice que si no se unen va a haber un problema serio. En mi opinión, tiene que hacerse un llamado mucho más amplio y tiene que esclarecerse efectivamente, para que los que concurran sepan a qué van. Tiene que esclarecerse cuál es el rol que le vamos a dar al Estado, en definitiva, cuál es el rol social que se va a jugar. Usted teme precisamente que se utilicen los independientes, que son llamados a conformar este pacto. Lo que pasa es que yo colaboré en todo ese diseño estratégico. Yo sugerí ampliarnos hacia un ámbito que traspasara fronteras políticas y trajera un porcentaje de gente que nos permitiera hacer mayoría, como ocurrió efectivamente. Pero ¿qué pasó después de que llegamos al gobierno? Primó la alianza, entendiendo que la alianza era bipartidista, era Renovación Nacional y la UDI y punto. Y el resto era arroz craneado. Y finalmente los independientes terminaron arrinconados, terminaron sin ningún reconocimiento y declaradamente menospreciados. Ahora, respecto al rol que jugaron los partidos políticos en el gobierno de Sebastián Piñera, usted también ha hecho alusión a que ese gobierno se lo tomaron los tecnócratas, ¿cierto? Que hubo una participación en altos cargos públicos, y hace una denuncia bien fuerte, que estos cargos públicos servían a los intereses de sus auspiciadores. ¿A quién se refiere? ¿A Wagner, por ejemplo, subsecretario? Hay varios casos que están hoy día en los tribunales. Wagner es uno de ellos, pero en definitiva, muchos de los hoy día convocantes a esta reunión señalaron en su momento que el presidente Piñera, prácticamente siguiendo el mismo modelo que siguió en la primera etapa la presidenta Michelle Bachelet, sin consulta prácticamente a los partidos, nombró unos gabinetes de personas que nadie sabía de dónde llegaban. Personas que no habíamos visto nunca. Yo llevo 30 años en la política, nunca los vi en ninguna parte. Y sin embargo, ocuparon y coparon los cargos públicos. Y uno preguntaba, ¿de dónde vienen? Prácticamente todos venían de las gerencias de las empresas, digamos, de las grandes empresas. Respondían a una consigna del gobierno de Piñera, que era el gobierno de la eficiencia, ¿se acuerda usted? Exactamente. Y ahora, eran tecnócratas que además tenían muy poco sentido político y que además, digamos las cosas por su nombre, generaron las bases de la desconfianza en la que terminó ese gobierno, porque siempre había letras chicas en todo lo que se hacía. Vamos a dar un beneficio a las personas de más de 60 años, pero siempre habían tantas cortapisas que finalmente los que recibían eso era una
Pero que además de Wagner, entonces usted no se refiere a nadie más en que haya ocupado un cargo público como ministerial, subsecretaría, para sus propios intereses o lo de la empresa que servía, según usted. El tema en Chile tiene que ver con conceptos, con modelos. Entonces yo no necesito estar llevando la maleta del empresario, sino que cuando yo voy abriendo las puertas en función de un marco, ¿cierto?, que exacerba el mercado y minimiza el Estado, el rol social del Estado, lo que yo voy generando es lo que hemos visto, cómo se va privatizando la salud, cómo se van privatizando los colegios. Entre paréntesis, yo no estoy en contra de que haya educación particular subvencionada. Ojalá que haya mucha y muy buena, de la mejor calidad. Si a mí lo que me preocupa es que el Estado tiene que responderle a los millones de chilenos que no pueden acceder a esa educación particular subvencionada y que quieren educación de calidad porque quieren un mejor futuro o una mejor salud para sus hijos. Antes de pasar a cómo vemos el futuro precisamente en esos temas, usted critica a Hernán Larraín, por ejemplo, por una frase que también se ha levantado mucho polvo, en donde él señala que no se considera de derecha y tampoco a la UDI. Y usted cree que está renegando de lo que representó siempre. Lo que pasa es que se dicen cosas que a mí me parece francamente, digámoslo por su nombre, descriteriada. Poco criterio, digamos. ¿Y por qué? Porque es como feo que en el último mes, por ejemplo, no soy de derecha, y después quiero que el general Contreras no muera como general, pero en este minuto está enfermo el hombre, está agónico prácticamente, y ahora se alza la voz. Entonces, yo siento que ahora, cuando antes sí representó los intereses de la dictadura. Entonces, lo que yo observo... ¿A eso se refiere? Lo que yo observo es que vivimos de la pirotecnia política, del efecto mediático. Aquí lo que se requiere es sanar el alma nacional. El alma nacional está enferma y nos han contagiado los que tienen más dolor y los que tienen la necesidad de darle esperanza a los chilenos, de darle mejor bienestar a través de la acción del Estado, resulta que no hacen su pega y viven corriendo a la pirotecnia política. Yo lo que espero es que haya un gran acuerdo, por ejemplo, porque es inminente. La presidenta ya lo anunció, es inminente que va a haber una reforma constitucional. Sí, quiero ir a ese punto, pero antes, en relación al pasado y a los militantes que tenía o que tiene Renovación Nacional y con los que usted compartió, porque está en boga el tema de los derechos humanos una vez conocido, las atrocidades que pasaron con Carmen Gloria Quintana. Y ella ha hecho alusión al rol que tuvieron también los civiles en este gobierno de la dictadura. ¿Le parece, por ejemplo, casos como Cardemil, que deberían responder de alguna forma frente a estas situaciones? Yo lo dije muchas veces en el Congreso. Primero, tenemos que hacer... Que hubo atrocidades, es indiscutible que hubo atrocidades, que son manifiestas las que se produjeron desde el gobierno militar, dictadura, como quiera que se entienda, son evidentes. Y del otro lado, ¿hubo o no hubo acciones de violencia? Hubo muchas. Entonces, una cosa es el rol que le corresponde a los tribunales. Pero aquí estamos hablando del año 1986. Una cosa es lo que le corresponde al rol de los tribunales, que están investigando y que están dictaminando sentencia, quién es culpable y quién es inocente. El problema, en mi opinión, es que la sanidad del alma chilena surge de, como dice Maturana, maestro y gurú, lenguajear. El lenguaje construye realidades. Y no de conocer la verdad de lo que pasó. El lenguaje se basa en la verdad, se basa en la confianza, se basa en reconocer al otro como legítimo, no como... Hay que terminar con los pactos de silencio, entonces. Hay que terminar con los pactos de silencio en el sector militar, en el sector de la derecha y también en el sector de la izquierda. Mire lo que está pasando ahora cuando el Partido Comunista aparece metido con la guerrilla y con el narcotráfico en un país vecino. Todo eso hay que de una vez por todas clarificarlo, porque en mi opinión, déjeme decirle algo que a mí por lo menos me duele. Yo creo que este país está a puertas de entrar en una crisis que puede ser muy difícil de controlar. Primero, por la desconfianza en las instituciones. Pero segundo, estamos con un problema de narcotráfico muy importante en este país. Está entrando el narcotráfico por distintas partes. Bueno, pero además, la institucionalidad pública, y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo instituciones muy autorizadas, la institucionalidad pública ya no es la sana
y lejos de la corrupción como se definió durante los últimos 30, 40, 50 años. No, hoy día la institucionalidad chilena muestra claros visos de corrupción. Es que a propósito de lo mismo yo le preguntaba por la responsabilidad de los civiles durante la dictadura o el gobierno militar, como usted quiera. ¿Cardemil tendría que responder políticamente por el rol que jugó cuando negaba las violaciones a los derechos humanos en el extranjero? Yo creo que todos nosotros, de uno y de otro bando, tenemos que hacer todo lo posible por sanarle el alma a este país. Todo lo que esté a nuestro alcance. Hacer todos los reconocimientos que sean necesarios. Gestos claros y categóricos. Y hay que tratar de integrar todos los sectores. El alma de nuestro país está enferma, está herida y necesitamos ir allí. Y entre paréntesis, no veo ninguna funcionalidad orientada hacia allá. No lo veo. Por ejemplo, frente a la crisis política, que vamos a generar más transparencia, que vamos a revisar la vinculación del dinero con la política. Si el problema no está ahí, el problema es que la gente lo que quiere es que le demos bienes públicos, que le atendamos sus necesidades, que le mejoremos su calidad de vida. Y la institucionalidad lo que hace es mercantilizar todo. Si en Chile está todo mercantilizado. Pero para el cambio de paradigma, entonces, hace falta un cambio de constitución. ¿Usted está de acuerdo? En mi opinión, ¿sí? Es absolutamente claro que va a haber un cambio de constitución. ¿De qué forma? Yo creo que en definitiva lo que debe discutirse es cómo el Estado garantiza bienes públicos de calidad para los chilenos que lo requieran. No, pero ¿de qué forma se hace la constitución? ¿A través del Parlamento, vía institucional, asamblea constituyente? Yo creo, porque esto va a alcanzar a este Parlamento y al que viene, yo creo que primero debe formarse una comisión donde la presidenta busque establecer ciertos marcos y luego de eso debe entregarse todo ese material a un equipo constituyente que le entrega al Parlamento, el final de este y el comienzo del otro, una propuesta concreta. Perfecto, muchas gracias. Se nos fue el tiempo, pero quiero mostrar también este libro, Gestión del Conocimiento, la experiencia de Finlandia. Lo escribió usted precisamente. Se acaba de lanzar en Santiago y lo que busca es establecer cómo se hace un cambio cultural para que Chile avance a la integración hacia la sociedad del conocimiento en el mundo contemporáneo. Perfecto, muchísimas gracias, que esté muy bien. Encantado, hasta pronto. Nos separamos en una pausa y ya regresamos.